Bueno, comenzamos la grabación. En este nuevo tema vamos a hablar sobre dinero y mercados financieros. Cabe mencionar que el dinero es un elemento sumamente importante en las economías. Es el elemento por el cual se hacen las transacciones. Es por eso que decimos que una de las funciones del dinero es ser medio de pago. Pero el dinero no solamente cumple esa función, sino también es medida de valor, debido a que como realizamos transacciones con dinero, necesitamos tener una unidad de cuenta, es decir, una escala que mida los precios de los bienes. Entonces el dinero actúa como medida de valor y nos dice, por ejemplo, por qué algunos bienes cuestan 5 pesos, otros 10 pesos, otros 15, otros 100, otros 1000. Entonces, es una unidad de cuenta en el sentido de que es una escala de la medida de valor. Algunos bienes necesitan más dinero, otros menos dinero para realizar transacción. Y por último, tenemos la función de reserva de valor, que quiere decir que el dinero puede transferir poder adquisitivo de un periodo a otro periodo. Es decir, que si poseemos un billete de 100 pesos, ese billete de 100 pesos, mientras lo tengamos guardado, constituye un poder adquisitivo latente que ya sea dentro de un año, dentro de 2 años o 3 años, podemos ejecutar. Es decir, sacamos el billete del bolsillo y podamos comprar lo que queramos. Entonces, estas serían básicamente las tres principales funciones del dinero, que es medio de pago para realizar transacciones, medida de valor, que es unidad de cuenta, y reserva de valor. Entonces, eso se convendría que lo tengan muy presente, las funciones del dinero. Pero, ¿qué es dinero? Al dinero lo vamos a definir tal vez como un activo que sirve para realizar transacciones. Entonces, el dinero incluye a todos los medios de pago con lo que se puede hacer una transacción. Entonces, si incluye a todos los medios de pago, cabe tal vez tener la duda de que los billetes y monedas no sean el único medio de pago. Y efectivamente, en general, vamos a ver más adelante una clasificación de eh, los, eh, los medios de pago adicionales. Pero los billetes y monedas constituirán algo que se denomina la moneda de curso legal. ¿Por qué es la moneda de curso legal? Porque la ley establece que las obligaciones deben solventarse mediante la moneda de curso legal. Es decir, si alguien le debe a alguien una cantidad de dinero, esta obligación se puede liquidar por ley con el uso de dinero. Entonces, por eso es que las monedas y los billetes y monedas son el dinero de curso legal. Esto es con respecto a las definiciones de dinero, pero entendiéndolo desde el punto de vista de su influencia en la economía, es que el dinero, pensemos en la cantidad del dinero, puede influir sobre la inflación. Actualmente, el Banco de México establece un esquema de política monetaria, es decir, cómo organiza sus objetivos e instrumentos, denominado metas de inflación. Este esquema de política monetaria denominado metas de inflación es la forma en la cual el Banco de México lucha contra la inflación. Y el esquema de metas de inflación lo que se caracteriza por el regular la liquidez de una economía, es decir, los medios de pagos en una economía, mediante un instrumento de política monetaria que se denomina tasa de interés. Entonces, a través de cambios en la tasa de interés, el Banco de México trata de influir sobre la inflación.
Entonces, ¿de dónde viene la inflación? Podemos decirlo de esta forma que de una mayor liquidez. ¿Y qué significa una mayor liquidez? Implicará una mayor cantidad y disponibilidad de medios de pago. En otras palabras, podríamos decir que la cantidad de dinero, si esta cantidad de dinero en la economía aumenta, esto generaría inflación. Entonces, de esa forma, entender al dinero como un elemento de análisis económico puede ayudarnos a entender la inflación. Podemos también decir que la inflación es el precio del dinero. ¿Debido a qué? Podemos decir que es como un impuesto. Cada vez que nosotros tenemos un billete de 100 pesos y lo decidimos guardar por un año, la inflación actúa, haciendo que después de un año, como todos los precios han subido, yo no puedo comprar lo mismo que compraba a inicios de año, porque como los precios han subido, esto quiere decir que mis 100 pesos han perdido poder adquisitivo. Entonces, la inflación hace que el poder adquisitivo de mi dinero disminuya. Entonces, por eso van a tener que la inflación es un gran problema en la economía, es un elemento principal de la política monetaria y el comprender al dinero, sus funciones y su influencia en la economía ayuda a entender también la inflación y las estrategias que se pueden tener para controlar esta. Pasamos a la siguiente. Hablamos de los mercados financieros. Los mercados financieros tienen que ver con la existencia de intermediarios financieros. Recordemos que hay agentes económicos que ahorran y hay agentes económicos que piden prestado. Si no existieran los mercados financieros, no existieran los intermediarios financieros. Pongamos un ejemplo. Un intermediario financiero, por ejemplo, es un banco comercial. Si no existieran los bancos, los agentes económicos tendrían que buscar por sí mismos aquellos agentes, por ejemplo, que necesitan un préstamo. Es decir, los agentes tendrían que ponerse de acuerdo. Un agente económico con ahorro dice, mira, yo tengo un ahorro, de repente te puedo prestar para que realices una inversión, para que realices un proyecto y posteriormente me vas pagando ese préstamo y me pagas también un precio, denominado tasa de interés, ¿no? Es decir, el precio por realizar el favor de haber prestado el dinero. Entonces, si no existieran los bancos, los agentes económicos tendrían que estar en una constante búsqueda por los que tienen ahorro, por quienes desean utilizar ese ahorro. Y los que no tienen ahorro estarían en una constante búsqueda de agentes que tienen ahorro para poder realizar sus proyectos de inversión. Entonces, el motivo por el que existen los intermediarios financieros, el motivo por el cual existen los bancos, es un motivo de ahorrar costos de transacción. En otras palabras, para evitar la búsqueda de los agentes que tienen ahorro de agentes inversores y los agentes inversores de buscar agentes que tienen ahorro, para evitar esa búsqueda, lo que se hace es que exista un agente económico que canalice los ahorros a aquellos que tienen necesidades de inversión. Entonces, si ese agente económico que soluciona esta necesidad se denomina intermediario financiero. En otras palabras, un banco. Es la razón por la cual existen los bancos, para canalizar los ahorros de unos agentes a otros. Y por la canalización de estos fondos, de agentes ahorradores a agentes inversores, los intermediarios financieros cobrarán una tasa de interés. La tasa de interés que cubrirá, por ejemplo, tal vez los beneficios de los agentes ahorradores, es decir, los agentes ahorradores depositan una cantidad de dinero en un intermediario financiero con la finalidad de que con el tiempo
al intermediario financiero les devuelva su dinero más una tasa de interés. Pero el intermediario financiero, para obtener esa ganancia, lo que hace es otorgar ese dinero a otro agente económico. A un agente económico denominámosle inversor. El inversor solicita el dinero, realiza su proyecto de inversión, obtiene ingresos de ese proyecto de inversión y paga lo que se prestó del banco. El banco recauda todo lo que prestó a este agente inversor, pero no solamente el monto principal, sino también le cobra una tasa de interés. Una tasa de interés que es un monto adicional a lo que prestó, que tendrá la finalidad de cubrir, en primer lugar, la tasa de interés del agente ahorrador, que es quien proporcionó el dinero, y también los costos de operación, es decir, los costos derivados de la intermediación financiera, es decir, de la recepción de dinero, la canalización de dinero y la gestión, es decir, el cobro, y un beneficio para el banco. Entonces, es de esperar que la tasa de interés de los ahorradores sea menor con respecto a los inversores. Es decir, quien mete dinero en un banco recibirá una tasa de interés menor que con la comparada, por ejemplo, de un inversor que solicita un préstamo, el banco le otorga dinero, pero paga una tasa de interés más elevada. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que esa tasa de interés elevada cubra las ganancias por interés del ahorrador y los costos de intermediación financiera. Entonces, de esa forma, es que la tasa de interés es de esperar que para quien meta dinero en un banco sea menor a la tasa de interés de alguien que solicita un préstamo. Las tasas de interés de los préstamos usualmente son elevadas. Entonces, la tasa de interés también es un elemento que vincula el presente y el futuro por el proceso ahorro-inversión. Quiere decir que los agentes económicos ahorradores ahorran con la finalidad de obtener en el futuro el monto que metieron más una ganancia adicional. Es decir, que lo ahorran con la finalidad de tener mayor poder adquisitivo en el futuro. Y los agentes económicos inversores, por ejemplo, solicitan el préstamo de los bancos antes de, por sus propios medios, juntar esa cantidad por, digamos, una determinada cantidad de años y hasta juntar la cantidad recién invertida. Entonces, en vez de esperar juntar todo el dinero requerido para la inversión, deciden solicitar un préstamo. Y de esta forma se vincula las diferentes decisiones de ahorro e inversión a través del tiempo. Cabe hacer mención que la inversión es sensible a las expectativas de inflación. Hace un rato mencionábamos que el tipo de cambio también responde a la inflación, responde a cambios en el nivel de precios, pero la tasa de interés también va a responder a expectativas de inflación. Es decir, que si se espera que en el futuro haya inflación, es decir, que haya aumento sostenido y constante del nivel de precios general de la economía, los inversores tomarán en cuenta esto y exigirán ganar un rendimiento más allá de la inflación, porque de otro modo pues, estarían perdiendo. Entonces la tasa de interés tendería a subir. Entonces la inflación afectaría efectivamente a la tasa de interés. También podemos mencionar que la tasa de interés es volátil. ¿Qué quiere decir que sea volátil? Que cambia repentinamente, cambia en el tiempo y difícil de anticipar. La tasa de interés cambia ante cambios de variables económicas y esas variables económicas eh, pueden estar causadas, por ejemplo, por choques externos. ¿A qué hacemos referencia por choques externos? Por ejemplo, el COVID-19 es un choque externo. Es algo que no se esperaba
es algo que no se sabía la gravedad de esto, pero está afectando a variables económicas. Entonces, este choque externo efectivamente puede afectar a la tasa de interés. En el contexto actual, ¿cómo cambió la tasa de interés este último periodo? Pues la tasa de interés ha tendido a disminuir. Como ustedes sabrán, como hemos visto, la tasa de interés del Banco de México está tendiendo a disminuir. No es más que gracias a la desaceleración económica causada por el COVID-19. Vamos a dar algunos elementos adicionales a dinero. En primer lugar, la definición. El dinero es un activo, es decir, es un derecho, es algo que poseemos, que se acepta como medio de pago. Y habíamos dicho que es moneda de curso legal porque así lo establece la ley. Si alguien tiene una deuda con otra persona y la deuda se decide cubrir con pesos mexicanos, la persona que recibe la deuda no puede negarse. No puede decir, no quiero pesos, quiero que me pagues, por ejemplo, con otra cosa, pero no pesos. Los pesos, al ser moneda de curso legal, es la forma en la cual se liquidan las deudas. Ya que sabemos que es el dinero, que es un activo, y recordemos que también el dinero está compuesto por una diversa cantidad de activos, es decir, que los billetes y monedas no es el único dinero que se puede encontrar, vamos a clasificar al dinero por su liquidez. Aquí hago una pregunta al curso. Aquellos que deseen participar, por favor, levanten la mano. ¿Qué se entenderá por liquidez del dinero? ¿O qué entienden por que el dinero sea líquido? Es tal vez un término que se escucha muy frecuentemente, ¿no es cierto? Por ejemplo, alguien dice, necesito liquidez, a modo de decir que necesita dinero, ¿no? Cualquiera que entenderá por liquidez. Vamos a pasar, por ejemplo, vamos a preguntar a Daniela Gines. Sí, Daniela profe. Gines. Sí. ¿Usted cómo entendería la liquidez o cómo puede aproximar la liquidez? Trata de decirnos lo que, pues, cómo lo entiende. Sería como la cantidad final que habría. Bueno, más o menos hay una intuición correcta, ¿no? Que es la cantidad de dinero. Bueno, liquidez, ¿no está bien? También, digamos, no es tal vez la respuesta definitiva, pero tiene alguna intuición. Muchas gracias, Daniela. Sí, Y gracias. Daniel Tenorio, ¿usted qué nos puede decir? Bueno, yo más o menos entiendo que es la cantidad que se debe de pagar a corto plazo. Cantidad a corto plazo. Bueno, pues digamos, también es una intuición correcta, pero todavía no captura la definición total de liquidez. ¿Alguien más que desee participar? A ver, Alondra Fernández. Bueno, no sé si esté bien, pero yo lo entiendo como eh, la velocidad de cambio que tiene un activo por otro. Está próximo, digamos, la intuición es correcta, pero no es precisa. Pero, digamos, por ahí va. Stephanie García. Pues yo iba a decir casi lo mismo que mi compañera, pero era como que la capacidad de un activo de convertirse en dinero. Mm, mm, Para ser más precisos, ya les voy a decir en qué consiste la liquidez. La liquidez no es más que
la facilidad con que el dinero puede realizar transacciones. Facilidad. La liquidez es la facilidad con que el dinero o un activo puede realizar transacciones. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un activo es un bono del gobierno federal, un bono de tesorería. Pensemos en un bono de esos que emitió el gobierno, el anterior gobierno de Peña Nieto, para financiar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estos bonos tenían un periodo de maduración largo, aproximadamente 25 o 30 años. Pensemos que un estudiante decide adquirir uno de sus bonos. Este bono es un activo y también es dinero. Equivale a una cantidad de dinero. Un bono es un activo financiero que me da una cantidad de dinero en forma de cupón regularmente, y a la madurez de este bono, es decir, a la finalización de los 30 años, se me devuelve el principal. Es decir, la cantidad de dinero que yo otorgué para tener el derecho de tener una corriente de flujo periódica denominada cupones. Es decir, compro, por ejemplo, ese bono de 100 pesos, pensemos que cuesta 100 pesos durante 30 años. ¿Qué derecho me da este bono de 100 pesos durante 30 años? Me da el derecho que durante esos 30 años yo voy a tener el derecho de tener cada fin de año 5 pesos. Es decir, el primer año 5 pesos, 5 pesos, 5 pesos cada fin de año. Y cuando se llegue el año 30, se me da 5 pesos más los 100 pesos que yo desembolse. ¿Cuál ha sido mi ganancia de haber invertido en este bono? Tener los cupones de 5 pesos cada año. Esa ha sido mi ganancia. Entonces, un bono es un activo financiero. Es un activo financiero, pero no tan líquido. No es muy líquido. Es dinero, pero no es dinero líquido. El contraejemplo, el dinero más líquido que existe es los billetes y monedas. Los billetes y monedas es un activo, efectivamente, y es la forma más líquida de dinero. Porque, por ejemplo, cuando yo tengo un billete de una moneda de 10 pesos, con eso puedo subir al camión, el camionero acepta mi moneda y me da el cambio y me da el servicio del transporte. ¿Puedo pasarme en las afueras de la universidad, comprarme unos tacos de canasta con 10 pesos? Claro que sí, me aceptan los 10 pesos. Es decir, en territorio nacional, vaya a donde vaya, me aceptan la moneda de 10 pesos para realizar transacciones. Cualquiera que sea la transacción y digamos que esté dentro de los límites de los 10 pesos, se puede realizar. Puedo comprar lo que yo quiera. Pero ahora pensemos en este estudiante que viene con un cartón, imagínense como un certificado, como un certificado que dice bono de 30 años del gobierno federal, por 100 pesos y con cupón de 5 pesos durante 30 años. Y este compañero decide subirse al camión y le dice al camionero, mire, tengo un bono de 30 años del gobierno federal. Quisiera pagar mi pasaje con esto. Deme el cambio, por favor. Efectivamente, se puede realizar una valoración de ese título valor en cualquier momento del tiempo. Eso corresponde a la matemática financiera, a las finanzas, darle un valor en cualquier momento del tiempo a este bono. Y una vez calculado el valor, se lo puede intercambiar por dinero. Pero, pues el señor que está conduciendo el camión no tendrá el tiempo para realizar el cálculo. Y les va a decir, pues, que no acepta el bono del gobierno federal a 30 años y por lo tanto no le puede realizar el servicio de transporte. De la misma forma, este compañero, ya que fracasó con el camión, decide comprar unos tacos de canasta. Se acerca al taquero y le muestra el título valor y le dice, mire, este es un bono a 30 años del gobierno federal que da cada año 5 pesos y tiene un valor nominal de 100 pesos. ¿Ustedes creen que el señor de los tacos de canasta reciba este título valor?
¿Alguien dijo que no? Pues efectivamente no. Es dinero, pero es una forma menos líquida de dinero. Entonces, el dinero por su liquidez lo vamos a clasificar en la siguiente escala. Lo vamos a clasificar en la escala que a continuación se ve, que es M, M1, M2, M3 y M4. Entonces, con el ejemplo que les acabo de dar, quedó claro el concepto de liquidez, que simplemente nos dice la facilidad con la que se puede realizar transacciones. Sí, profe. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, eso es liquidez. El dinero líquido es el dinero con el que se puede realizar fácilmente transacciones. El dinero menos líquido es un dinero con el que se puede realizar transacciones, pero menos fácilmente. Por ejemplo, este compañero, para poder realizar todas las transacciones que quiere, deberá ir a una casa de bolsa y deberá ofrecer, digamos, a la casa de bolsa su título valor. Oiga, mire, tengo un bono del gobierno federal a 30 años con valor nominal de 100 pesos y que paga con cupones de cada año de 5 pesos. En la casa de bolsa le harán la cotización de cuánto equivale ese bono en pesos mexicanos al día de hoy. Le harán una oferta, le dicen, te pagamos 140 pesos por ese bono. El compañero aceptará y convertirá ese bono en una forma más líquida de dinero, en 140 pesos. Y con esos 140 pesos ya podrá pagar el micro o comprar sus tacos. Entonces, necesita de un paso adicional. Entonces el bono como tal es dinero, pero no un dinero líquido. Entonces, en función a esta definición de liquidez, vamos a definir al dinero como M en primer lugar, que es la base monetaria, que está compuesta por billetes y monedas. Si sumamos todos los billetes y monedas vigentes en la economía mexicana, obtenemos la base monetaria, M. A continuación, tenemos M1. M1 es la base monetaria, es decir, los billetes y monedas, más depósitos a la vista. ¿Qué son los depósitos a la vista? Simplemente son las cuentas corrientes. Es decir, cuando este estudiante que ya adquirió 140 pesos, decide meter ese dinero en el banco y abre una cuenta de depósito. Abre esa cuenta de depósito, mete los 140 pesos en el banco y recibe a cambio una tarjeta de débito que le da el derecho de realizar transacciones por 140 pesos. Es decir, esa tarjeta de débito está en contraprestación de el depósito que se realizó de 140 pesos. Entonces, todos los depósitos que se realicen en el banco, sumados a los billetes y monedas, son M1. Efectivamente, una tarjeta de débito que nos dice que tenemos una cuenta en el banco nos da la posibilidad de realizar transacciones. Por ejemplo, podemos ir a un centro comercial y con esa tarjeta de débito comprar bienes, ¿no es cierto? Podemos ir, por ejemplo, a un negocio de comida, a un restaurante, y poder pagar la comida con la tarjeta de débito. Ahora viene la nueva situación. Ahora este estudiante se sube al camión. Pensemos que se sube en uno de los camiones de la Ciudad de México, de esos que cuestan 5 pesos, creo que está, 5 o 6 pesos el pasaje. Pensemos que cuesta 5 pesos. De esos camiones chiquitos verdes, ¿no es cierto? Que están cerca de la UAM. En la puerta de la UAM hay unos camiones de ese tipo. Y se sube este estudiante y le muestra su tarjeta de débito y le dice, por favor, hasta Metro Constitución. ¿Qué dicen ustedes? ¿Le recibo o no les recibo la tarjeta de débito? No. No. Bueno, al parecer, pues tal vez los señores de los camioncitos que van a Metro Constitución no tienen la terminal para poder realizar la transacción con la tarjeta de débito.
Entonces, la tarjeta de débito es dinero, pero no tan líquido como billetes y monedas. Entonces, nuevamente, este compañero fracasa. Entonces, como no pudo subirse al camioncito, decide comprar tacos y va con su tarjeta de débito con el señor de los tacos de canasta. ¿Será que el señor de los tacos de canasta le acepta? Tampoco. No. Entonces, efectivamente, podemos corroborar que tener un depósito a la vista, es decir, una cuenta de cheques, como tradicionalmente se denominaba hace algunos años, o una cuenta de débito, implica tener dinero, pero es dinero menos líquido. No se puede realizar transacciones tan fácilmente como los billetes y monedas. Hoy en día, sin embargo, existe la tendencia a que, bueno, tal vez se esté incentivando más a utilizar tarjetas, ¿no es cierto? Entonces, los negocios paulatinamente están adoptando a aceptar ya sea tarjetas de débito o de crédito. Pasemos a la siguiente, M2. M2 va a ser igual a M1, es decir, base monetaria más depósitos a la vista, más activos financieros internos en poder de residentes. Es decir, activos financieros que se emiten en territorio nacional y que son comprados por mexicanos. En M2 podremos incorporar, por ejemplo, el bono a 30 años que tenía el compañero en el ejemplo inicial. Entonces, todos los activos financieros, hablemos de bonos, hablemos de acciones, hablemos de opciones, hablemos de forwards y demás derivados que se emiten en territorio nacional y son comprados por personas que viven en territorio nacional. Constituye M2. Entonces, el título valor, el bono, estaría incluido dentro de M2. Es una forma de dinero, pero una forma menos líquida de dinero. M3. M3 es igual a la base monetaria, billetes y monedas, más depósitos a la vista, más activos financieros internos en poder de residentes, más activos financieros en poder de no residentes. Es decir, bonos, acciones, títulos que se hayan emitido en México, pero han sido comprados por extranjeros. Si sumamos toda esa cantidad, es decir, los activos comprados por extranjeros y los activos comprados por mexicanos, los depósitos a la vista, más los billetes y monedas, obtenemos M3. Y posteriormente M4, que incluye todo lo que hemos mencionado hasta ahora, más captaciones de sucursales y agencias de bancos mexicanos en el exterior. Es decir, bancos mexicanos que tienen sucursales en el exterior, captan recursos, pero en el exterior. Y eso se puede considerar también como una forma de dinero, pero menos líquida, M4. Entonces, de esta forma, por su definición, tenemos las diferentes clasificaciones de dinero. El Banco de México reportará periódicamente las cifras de M, M1, M2 y M3, para de esta forma tener una idea de la liquidez total de una economía. Entonces, cuando hablamos de la liquidez total, no solamente estamos pensando en billetes y monedas, sino estamos pensando en depósitos a la vista, estamos hablando de activos financieros. Entonces, el Banco de México, a través de su política monetaria, tiene la finalidad de influir sobre los activos financieros disponibles. Cambia la composición. Con la política monetaria cambia la liquidez, activos financieros más líquidos, activos financieros menos líquidos. De esta forma, si los activos financieros en su mayoría pasan de líquidos a no líquidos, las transacciones son más difíciles de realizar. Como son difíciles de realizar las transacciones, las presiones inflacionarias bajan. Entonces, el Banco de México tiene esa finalidad. Es la finalidad de regular la liquidez total de una economía, con la finalidad de regular la inflación. A través de la liquidez, es decir, a través de que haya activos más líquidos o menos líquidos, incentivará a que haya más
o menores transacciones. Hoy en día estamos en un panorama caracterizado por tasas de interés bajas. Al ser las tasas de interés bajas, por ejemplo, los incentivos que tienen los agentes económicos para comprar bonos son menores. Como el rendimiento es menor, pues dicen, no me conviene comprar un bono, no me conviene comprar activos financieros, no me conviene tener una cuenta de ahorro en el banco. Entonces, mejor decido mantenerlo en el bolsillo y gastarlo. Entonces, el costo de oportunidad entre tener un activo financiero y tener el dinero en efectivo es muy pequeño. Entonces, no compensa el tener el dinero en forma de un activo financiero. Entonces, en un entorno de tasa de interés muy baja, hace que los agentes económicos tengan dinero más líquido. Y al tener dinero más líquido, realizan transacciones más fácilmente y por lo tanto esto hace que haya más transacciones y se estimule la producción. Evidentemente, habrá ciertas presiones inflacionarias, pero como el contexto actual es el de estimular la actividad económica, tener un poco de inflación no será tan relevante. Por el contrario, si estamos en un entorno de elevadas tasas de interés, es decir, por ejemplo, que la tasa de interés del Banco de México esté por 7, 8 o más, los agentes económicos se darán cuenta que el costo de oportunidad de tener activos financieros es elevado. Quiere decir que los agentes económicos tratarán de convertir sus billetes y monedas, por ejemplo, en bonos, en acciones o en otros títulos valores, debido a que la tasa de interés es atractiva, es alta. Por lo tanto, deciden transformar sus billetes y monedas y obtener un rendimiento adicional, que en este caso por una tasa de interés mayor también es mayor. Entonces, en un entorno de tasas de interés elevadas, los agentes económicos deciden tener más activos financieros, es decir, formas menos líquidas de dinero que billetes y monedas. Entonces, es de esperar que en un entorno de tasas de interés elevadas, la liquidez disminuya. Por lo tanto, las transacciones también disminuyan y por lo tanto las presiones inflacionarias también disminuyan. Quiere decir que cuando hay inflación o presiones inflacionarias, el Banco de México tenderá a subir la tasa de interés. Y cuando haya tal vez incentivos para estimular la producción, como en el caso actual, la tasa de interés tiende a bajar para estimular la liquidez y las transacciones. Preguntas hasta aquí. Preguntas. Bueno, continuando con la clase, podemos decir que, que se cumple ciertas identidades contables. ¿Para qué sirve la base monetaria, los billetes y monedas? Los billetes y monedas, es decir, la base monetaria, sirven para ser el respaldo de los billetes y monedas en circulación, más las reservas de los bancos, es decir, los billetes y monedas de los bancos depositados en el Banco Central, en este caso en Banxico. Entonces, la base monetaria, el total de billetes y monedas de la economía está en poder de público y en los bancos en forma de, digamos, de las cuentas simples y también en poder del Banco de México en el sentido de que conservan ciertos billetes y monedas de los bancos, pero que depositados en Banxico. ¿Y de dónde proviene esa base monetaria? La base monetaria va a provenir de dos elementos. Vamos a decir que viene de los activos internacionales netos, es decir, las reservas internacionales, más el crédito interno de Banxico
hacia el sistema financiero. En otras palabras, recordemos que el dinero, los billetes y monedas que emite Banxico son un pasivo para Banxico, que debe estar en contraprestación de un activo. ¿Y cuál es el activo del Banco de México? Las reservas internacionales. Entonces, la base monetaria debe estar respaldada por las reservas internacionales más el crédito interno neto, es decir, el dinero que otorga Banxico al sistema financiero. Haciendo una reordenación, dadas estas ecuaciones, que la base monetaria es igual a billetes y monedas en circulación más reservas de los bancos en Banxico, y que la base monetaria es igual a los activos internacionales netos más el crédito interno neto, se tiene que los billetes y monedas en circulación menos los activos internacionales netos, es decir, los billetes y monedas que circulan menos las reservas internacionales, corresponden a la emisión primaria. El dinero que se emite en exceso de las reservas internacionales, que debe ser igual al crédito primario, que es el crédito sin respaldo de los depósitos de la banca en Banco de México. Entonces, estas son unas identidades contables que se cumplen, que nos ayudan a tal vez tener una relación de cómo se vincula los billetes y monedas en un país con las reservas internacionales. Bueno, la siguiente lección tiene que ver con mercados financieros. Vamos a especificar en qué corresponden los mercados financieros, pero la explicación es un tanto larga y nos tomaría tal vez más tiempo de el necesario. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Mientras van formulando sus preguntas, yo voy a ir extrayendo la lista de asistencia. Stephanie García. Disculpe, profesor. Entonces, por ejemplo, en la última fórmula que ya quedó como que al final, sí quedaría